buenas noches de viernes. Este viernes 24 de enero 2025 me encuentro en esta transmisión en vivo desde el Facebook de Liberemos México. Estamos iniciando sumamente puntuales. El objetivo de estas transmisiones es que puedan conocer todas las redes sociales de Liberemos México y compartirlas con sus conocidos. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas para que puedan compartir a través de una liga de WhatsApp, de Telegram, con sus conocidos y puedan saber que hay una alternativa en México, que es Liberemos México. Somos un movimiento que actualmente es asociación civil y el objetivo es que nos convirtamos próximamente en una opción política. El día de hoy vamos a analizar la era Trump, su regreso al poder en Estados Unidos. Sabemos que él fue presidente por primera vez en el 2016 y este pasado lunes 20 de enero de 2025 asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos. La era Trump, pues sabemos que él inició en su primer mandato en el 2016 cuando fue elegido por primera vez presidente y probablemente continúe así por un largo tiempo, al menos él lo ve así. En su discurso inaugural declaró: fui salvado por Dios para hacer América grande de nuevo. Dijo que su elección fue la más importante y trascendental de la historia de su país y prometió que la edad de oro de Estados Unidos empezaba en ese momento. Trump reveló que para los estadounidenses esa fecha marcaba el día de la liberación. Y esto me suena mucho a un mesías político, a un mesianismo, donde ya sabemos el estilo, la personalidad de Donald Trump, donde de una forma grandilocuente, pomposa, él mismo se exalta continuamente, prometiendo el paraíso en la tierra, como si fuera posible que un presidente, que un gobernador traiga el paraíso a la tierra y resuelva con una varita mágica tantos problemas que padecemos. Hemos visto en Donald Trump cómo se ha caracterizado por defender ideas nacionalistas, por polarizar muchas veces a la población norteamericana, por crear desconfianza hacia el comercio libre y el mercado, por vilipendiar a los inmigrantes. Se ha referido de manera muy fuerte de manera negativa a los inmigrantes mexicanos particularmente, pero en general. Eh, y bueno, así como nosotros en su momento vivimos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, que él siempre tenía otros datos y muchos analistas políticos hablaban de todas las mentiras que él llegaba a defender como verdades en las mañaneras. Así muchos analistas políticos han analizado a Donald Trump y han afirmado que muchas de sus declaraciones pueden ser una mentira. Entonces es muy importante, al menos esa es mi invitación como maestra, siempre contrastar las fuentes de información, siempre investigar más a fondo y no quedarnos con lo primero que llega a nuestra mente, a nuestros ojos, sino buscar más fuentes de información y saber en realidad qué está pasando, por qué se dicen las cosas, por qué se toman ciertas decisiones. Y en esta mesa redonda, en esta transmisión que estamos iniciando el día de hoy, vamos a hablar de esta mano dura con la cual hemos visto esta toma de posesión de Donald Trump y con la firma de todos los acuerdos que él hace desde la toma de la presidencia. Mano dura, adiós, abrazos. Él maneja un término muy fuerte que de ahora en adelante se va a referir a las organizaciones criminales que tienen una red de delincuencia organizada en México y en el mundo, pero particularmente en México, que tiene una frontera directa con Estados Unidos y que se dedican al narcotráfico. Se les nombra categoría de
narcoterroristas. ¿Qué implica esto? Mucho se ha hablado de sus medidas para el tema de los aranceles. ¿Es bueno, es malo, nos afecta, no nos afecta? ¿Qué implica? ¿Qué pasa con la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Es para bien, es para mal? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Quién va a poner los límites? Hemos visto la respuesta que tuvo en su momento a estas declaraciones la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y una serie de personajes de la política mexicana. Entre ellos me llama la atención el gobernador de Puebla, donde está ofreciendo pues trabajo. Por ahí escuché algo de 3,000 ofertas de empleo para los connacionales que quieran venirse y trabajar en Puebla. Bueno, muchas cosas que podemos hablar el día de hoy. Muy interesante todo lo que he podido leer en redes sociales, en distintos medios informativos. Pero bueno, vamos a empezar y los invito a compartir esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde el Facebook a través de sus redes sociales y que nos regalen un me gusta también para que esta transmisión llegue a más personas. Entonces, lo que acabamos de ver es cómo el presidente Donald Trump va a tomar una serie de decisiones drásticas, fuertes, firmes. Por ejemplo, una de ellas, el tema de los aranceles. Ya en la primera presidencia, Donald Trump impuso aranceles sobre miles de productos importados, argumentando que beneficiarían a la economía y a los trabajadores estadounidenses. Esto fue así. Es importante que nos pongamos a analizar los datos. ¿Qué pasó en la primera presidencia con esta medida de los aranceles? ¿Realmente benefició a la economía norteamericana, a los trabajadores estadounidenses? Pues según el Tax Foundation, fue una de las mayores subidas de impuestos en décadas en Estados Unidos. Y lo que trajo como consecuencia es que se aumentaron los precios y se redujo la producción y el empleo. Entonces, ojo aquí, porque muchas veces las medidas que alguien como Donald Trump puede poner con respecto a el alza de los aranceles a los productos importados como una medida coercitiva, en este caso hacia el mercado mexicano, para que tomen medidas drásticas y pongan en cintura a las redes de delincuencia y de narcotráfico en México, pues muchas veces en lugar de beneficiar, empeoran la situación. Entonces, ¿qué pasó cuando Joe Biden regresa al poder? Pues su estilo de gobernar, sus ideas políticas permanecieron en este sentido. Biden mantuvo los aranceles de Trump e impuso otros. Entonces, empeoró todavía más el descontrol en el gasto público. Gobernó de una manera más políticamente extrema que anteriores gobiernos demócratas, practicó y amparó formas de intolerancia ideológica y discriminación de izquierda y fomentó también la polarización. Es decir, no hubo un cambio, solamente el conductor fue el que cambió, pero el sistema, el auto, siguió siendo el mismo. Entonces, la nueva presidencia de Trump sigue ese mismo camino. No vemos un cambio de sistema, solamente el regreso del conductor anterior, el mismo auto que corre desbocado. Entonces, sabemos, no solamente por Donald Trump, por Joe Biden, que es el estilo de muchos presidentes a nivel mundial, que en su momento en campaña hacen una serie de promesas, pero ya cuando llegan al poder, pues muchas de las cuestiones que el mismo sistema trae, arrastra, es difícil de cambiarlo. Entonces, en su discurso, Donald Trump dijo que Panamá rompió su palabra con Estados Unidos respecto del canal que está sobrecobrando a los barcos estadounidenses y que el canal está siendo operado por China. Sin embargo, analistas como Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index, es columnista semanal de El Comercio en Perú, afirma que esto es totalmente falso, que es una
de tantas mentiras que están polarizando el discurso de Donald Trump y también reafirmando su nacionalismo y su deseo de imponerse sobre la soberanía de otros países. Entonces Trump dijo que impondrá aranceles al resto del mundo para enriquecer a Estados Unidos, ignorando así la evidencia histórica incluso de su propia presidencia. Y a pesar de tales impuestos, dice que reducirá rápidamente costos y precios en la economía. Pero ya se vio que esto no fue así cuando él estuvo por primera vez en el poder, no fue así cuando Joe Biden continuó sus políticas al respecto. No tendría por qué ser diferente si él sigue con las mismas pautas en este regreso a la presidencia. Entonces, no todo lo que promete un presidente llegando al poder va a ser cierto. La experiencia nos enseña a ponerlo en duda, a cuestionarlo. Entonces, el que alguien planee de reducir el impuesto corporativo, eliminar las regulaciones y poner fin a la política gubernamental de ingeniería social de la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada, eso sí, lo vemos como una medida positiva. Entonces, cuando hacemos un análisis político de que sí, palomita, de que no, tache, es importante hacer un análisis equilibrado. Por un lado, hay medidas que él promete, como esto de los aranceles que ha traído consecuencias negativas, y hay otro tipo de propuestas que él llega y firma, como la defensa de la vida desde la concepción, la familia natural, el poner en libertad presos políticos por manifestarse en marchas a favor de la vida, la familia, la libertad. Pues estas medidas las vemos sumamente positivas desde un punto de vista liberal clásico. Sin embargo, es muy importante que muchas personas que inmediatamente cuando un presidente llega y firma medidas de este tipo que nos dan alegría, que nos gustan, que consideramos que son correctas, veamos el otro cara de la moneda, la otra cara. No nos quedemos solo con una. ¿Qué pasa con la otra cara? Por un lado, Trump se puede ver como un nacionalista que defiende los ideales de su nación, pero muchos afirman que es de derecha por su defensa de la vida, la familia, la libertad de creencia, de conciencia, pero otros afirman que es un nacionalista de izquierda, puesto que está cayendo en el proteccionismo de los mercados, no está abriendo el libre mercado de la competencia, está restringiendo el comercio exterior con la subida de los aranceles. Entonces vemos que no es un ideólogo fiel a los principios que él enarbola, que es más bien un político muy pragmático que acomoda sus ideas según le convengan. Entonces hemos visto cómo él inteligentemente para fines de campaña se ha asociado con muchos líderes, entre ellos Elon Musk, que me llamó mucho la atención verlo en una fotografía familiar donde están todos los hijos de Donald Trump, sus nietos, y está Elon Musk como si fuera parte de la familia. Y hemos sabido que él financió de una manera importante su campaña y que por un lado, pues hemos visto afirmaciones con respecto a su hijo, donde él se opone a la hormonización de los niños, de las infancias trans, puesto que él padeció en su familia, en su hijo, el que él tuviera acceso a este tipo de terapias de hormonización y que él manifestara de alguna manera que había perdido a su hijo con este tipo de progresismo y de ideas woke que hacen que los hijos rechacen la autoridad del consejo de los padres por pues caer muchas veces en una práctica que pareciera una moda entre los jóvenes. Entonces, por un lado, Elon Musk sí favorece la desregulación de los mercados y la inmigración más abierta a los trabajadores bien calificados, pero por el otro lado, también vemos en Elon Musk un mercantilista que se acomoda a los beneficios del poder político para que le lleguen más clientes y tenga más compradores de sus productos con este favoritismo de, en este caso, Donald Trump, que ha llegado al poder. Entonces, ¿qué pasa con la política exterior de Donald Trump en esta segunda presidencia? Pues lo vimos en la primera y ahorita en esta segunda
hay cierto tono de agresividad en su política exterior, es un tono fuerte, en su momento habló del muro y que los mexicanos pagaran el muro y sí o sí, o copelas o cuello, y en esta ocasión ya nombrar en grado de terroristas a las redes de delincuencia organizada. Y bueno, seguramente todos los que han padecido este lastre social, lo terrible que es todo lo que ha pasado en Sinaloa, en Tamaulipas, en la frontera de México, el que haya una narcofosa que en cada estado de la República, mantas y cobro de piso y extorsiones y lo que día a día vivimos los mexicanos, por supuesto que nos indigna, nos molesta, no queremos que esto pase. Sin embargo, qué delicado es que se hable de una militarización de nuestras fronteras y cuando hemos visto que se sobrepasan en sus funciones los soldados o policías en Estados Unidos, pues mucha gente comienza a tener un temor de que eso pase también y que no haya el debido proceso, las debidas medidas. Y pues se habla de que a raíz de esta decisión haya muchos agentes norteamericanos encubiertos pisando suelo mexicano y teniendo una serie de estrategias y tácticas encubiertas, que no nos enteremos y que eso agrave la de por sí situación delicada en términos de seguridad. Entonces, sí es importante este tema y sí es importante cómo lo tomemos los mexicanos, porque desgraciadamente México no tiene en sus prioridades de gobierno ni la seguridad ni la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a poder como mexicanos estar confiados de que las autoridades mexicanas hagan lo propio, lo correcto, y que las autoridades norteamericanas en su momento hagan lo propio y lo correcto? Entonces, quiero llevar este análisis a una pregunta que me llamó mucho la atención, un escrito que me llamó mucho la atención del liberal norteño, mi amigo Artemio Estrella, donde hace un análisis de esta llegada al poder por segunda ocasión de Donald Trump y donde muchas personas confían que Donald Trump va a salvar a Estados Unidos de la decadencia, de todos los problemas que tiene dentro y en sus fronteras y a nivel internacional por una serie de malas decisiones que en su momento tomó Joe Biden. Y así como mucha gente considera que Donald Trump puede ser su Mesías, el que haga grande América otra vez, mucha gente considera que Javier Milei es el Mesías de Argentina, Jair Bolsonaro en su momento el Mesías de Brasil, Nayib Bukele el Mesías de El Salvador y que México tendrá en la figura de Eduardo Verástegui un nuevo Mesías que le haga frente a el morenismo, al López Obradorismo y a la izquierda mexicana. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué afán tenemos las personas de esperar a que alguien llegue a salvarnos? De buscar constantemente un Mesías salvador, una figura política como Trump, que venga y firme declaraciones, órdenes ejecutivas, donde pareciera que una varita mágica lo va a cambiar todo a través de una firma de un día para otro. ¿Qué hay de nosotros los ciudadanos? ¿Qué hay de nuestra responsabilidad y de nuestras acciones y decisiones a manera individual? En esta reflexión que hace Artemio Estrella, que se titula Danos un rey que nos juzgue, él menciona el pasaje de Primera de Samuel 8, del 4 al 5, donde los ancianos de Israel se juntaron, buscaron al profeta Samuel y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, pues no sabían lo que estaban pidiendo, en realidad las consecuencias que iba a tener el que dejaran de depender en línea directa de una teocracia, del gobierno de Dios, y que ahora dependieran de una monarquía, el gobierno de un rey, con todas las leyes que en su momento él pudiera crear y las consecuencias que esto pudiera crear. Pero los israelitas en su momento decían, queremos un rey como tienen todas las demás naciones. Entonces, nosotros muchas veces como mexicanos decíamos, si tuviéramos una presidente como Angela Merkel lo tuvo
la tuvo Alemania, como Putin en Rusia, como Milei en Argentina. Si tuviéramos una Nayib Bukele como en Salvador, estuviera en orden, así como él puso a las maras salvatruchas en Salvador, aquí a las redes de delincuencia organizada pusieran orden en México. Si tuviéramos un Donald Trump, bueno, hay gente que considera más que un mesías a Donald Trump una amenaza. Entonces, así como en México estuvo el temor en el 2018 cuando llegó al poder Andrés Manuel, mucha gente, por supuesto, lo festejó, todos los que votaron por él lo festejaron, sin embargo, muchos tenían temor de que nos convirtiéramos en Cuba, en Venezuela. Y ahora en esta segundo piso de la 4T, cuando reafirma Morena este segundo sexenio con la presidente Claudia Sheinbaum, muchos decían, pues, para allá vamos, acercándonos más a Bolivia, Venezuela, Cuba, en donde la izquierda socialista, pues, empobrece cada vez más a la población y hace huir cada vez más a los capitalistas que atraen inversiones extranjeras. Pero esa es una de las consecuencias de haber elegido gobernantes que ponen sus propias leyes y la mayoría de ellas leyes muy restrictivas de la libertad, leyes malas. Entonces, al final de 1 Samuel 8, en el capítulo 18, dice, clamarán aquel día a causa de su rey que ustedes eligieron, pero Dios no le responderá en aquel día. Entonces muchas veces la gente se arrepiente de sus decisiones políticas, de haber votado por alguien que pensó que iba a ser su Mesías. Sin embargo, tristemente se ha visto que muchos se arrepienten ya que ven qué es lo que llegan a ser el poder. Entonces, ahí nosotros como liberales clásicos hacemos un llamado a la responsabilidad personal. Es muy fácil cruzarnos de brazos y decir, pues ahora que resuelva los problemas el presidente que hemos elegido. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestra responsabilidad personal como padres de familia, como madres, como ciudadanos? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos en lugar de esperar a que alguien más solucione nuestros problemas? O de quejarnos todo el tiempo de lo que hizo o no hizo o dejó de hacer el gobierno que elegimos en su momento. Nosotros como liberales clásicos creemos en tres áreas fundamentales. Por un lado, la educación. Garantizar que nuestros hijos aprendan los valores que consideramos importantes. Por lo tanto, defendemos una educación privada y no estatal. Una educación que nosotros como padres decidimos con base en nuestros valores, creencias y no el gobierno con base a su ideología política en turno. Entonces, nosotros como liberales clásicos en Liberemos México proponemos una reforma educativa donde la educación deje de estar en manos de el gobierno, deje de ser estatista y sea totalmente privada, adecuada a nosotros. Y muchos dirán, pero ¿cómo vamos a pagar una educación privada si es carísima? Bueno, son 5 reformas las que proponemos los liberales clásicos. Esa es una de ellas y son todas juntas. La reforma política, dejar de depender del Estado para que él resuelva todos nuestros problemas, dejar ese estatismo que idolatra al Dios Estado para que él con sus leyes resuelva todos nuestros problemas mientras nosotros nos cruzamos de brazos. Entonces, la reforma política es un gobierno limitado a sus funciones básicas fundamentales, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura básica. Y cuando logremos un gobierno limitado, tendremos la posibilidad de dejar atrás esa esclavitud fiscal que nos ahoga en impuestos, más de 40 impuestos pagamos al año, más del 50% de nuestros ingresos se van en impuestos. Entonces, el hecho de tener un gobierno limitado que deje de ahogarnos con tantos impuestos nos da la posibilidad de poder nosotros costear una educación privada. La reforma económica, por supuesto, también es abrir mercados a la competencia, desregular el mercado que está súper sobreregulado y que ahoga a la pequeña, mediana y gran empresa. Y haciendo esto, los libres mercados, la privatización de las empresas, se podrá crecer a una educación que también sea privada y tengamos la posibilidad de pagarla y de
que nuestros hijos vayan a la escuela que más nos agrade y nos convenga. Esto no es rápido, no es de un día para otro, hay un gradualismo, hay una transitología y de eso también estudiamos los liberales clásicos para ver los casos de éxito de países que en su momento en Europa salieron del socialismo y el comunismo y dieron la transitología al capitalismo y los ha llevado a ser países desarrollados, punta de lanza en educación, en ciencia, en tecnología, en salud, en economía. Y precisamente salud es otra de las reformas que proponemos, tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar y el de nuestras familias, elegir la clínica donde queremos atendernos porque están los mejores médicos, las mejores especialidades y a los mejores precios y no tener que ir a perder todo nuestro tiempo en una cita mediocre a el IMSS, el ISSSTE o cualquier órgano estatal de salud donde es de verdad terrible, un dolor de cabeza ir a atendernos a sus lugares. La reforma económica donde solamente haya un impuesto único, universal, parejo para todos y nos dejen de ahogar en nuestras autoridades con tantos impuestos. Una reforma económica donde el gobierno, limitado a necesariamente sus recursos, los dedique a lo que lo tiene que dedicar, que es obras de infraestructura básica para que tengamos calles seguras, avenidas seguras, los recursos para poder transitar de un lugar a otro y no depender de políticas públicas que rara vez benefician a la población. Entonces, la reflexión que quiero dejar en esta tarde de viernes 24 de enero de 2025, la solución no está en esperar a un rey que juzgue y decida por nosotros. Por más que nuestras esperanzas estén puestas en un mesías político, como puede ser Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, pónganle el nombre y el apellido que quieran, la solución no está en esperar a un rey que juzgue y decida por nosotros. Está en construir sistemas de gobierno donde nosotros los ciudadanos tengamos el control real sobre nuestras vidas, limitando el poder del gobierno para evitar que nos esclavice bajo todas sus promesas vacías, bajo todo su sistema de carga impositiva en impuestos. Y este es el llamado a la acción que tenemos los liberales clásicos. Y yo los invito a reflexionar. ¿Estamos buscando un líder que luche en nuestras batallas o estamos dispuestos a luchar las nuestras? Es hora de dejar de esperar salvadores. Ya estamos en el siglo XXI y hemos visto la historia hacia atrás, la edad antigua, con los grandes imperios, en la Edad Media, con el poder desregulado y excelso, gigante, inapropiado de la iglesia, de la religión. En la Edad Moderna, pues cuando el mundo cantaba libertad, igualdad, fraternidad, esos ideales de la modernidad estallaron en pedazos en esa Primera y Segunda Guerra Mundial y lo mejor de la ciencia y la tecnología, pues causó millones de muertes en bombas nucleares, en cámaras de gases. Entonces, parece ser que no aprendemos de la historia. Los gobiernos, mientras sean ilimitados, mientras no estén acotados a sus funciones, sino quieran tomar el lugar de Dios para controlarlo todo a través de sus leyes malas, progresistas y totalmente opuestas a los derechos naturales, pues nos llevarán a una decadencia cada vez mayor y mayor. Es hora de esperar, de dejar de esperar esos salvadores, esos mesías políticos, pensando que llegarán a solucionarnos la vida. Sin embargo, no viene la solución de un gobierno o de un partido político con las mismas políticas públicas de siempre. La solución está en un cambio de sistema y ese cambio de sistema tendría que venir de nosotros, de los ciudadanos, que analizamos el sistema actual y llegamos a la conclusión que no nos gusta, no nos convence, por ahí no es. Las decisiones que tomamos todos los días, si nosotros lo tomamos con indiferencia, con apatía,
solamente nos ponemos a meditar nuestro voto cada sexenio, en México, cada que hay un cambio de presidente, y no tomamos en cuenta lo que día a día padecemos en impuestos, en inseguridad, en injusticia, en impunidad, pues entonces no estaremos haciendo nada para trabajar en un compromiso real con nuestra propia libertad y en responsabilidad con nuestros principios y valores. Entonces tendremos a los gobiernos que merece nuestra indiferencia, nuestra apatía. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer para tener los gobernantes que merecemos? Quiero hacer por último una reflexión en torno a un escrito que también me gustó mucho de un liberal clásico en Guatemala, mi amigo Jorge Chiapas, quien escribió Operación Retorno, Trumpismo 2.0, más que una esperanza, una amenaza. Y muchas veces cuando la gente llega a nuestras transmisiones de Liberemos México, nos dicen, no, pues es que estos de Liberemos México son muy negativos. En lugar de ver lo bueno, lo positivo, ven lo negativo. Sin embargo, algo que le he aprendido a mi profesor, Alberto Mansuetti, no es tanto ser negativo, sino ser realista. Ya la primera presidencia de Donald Trump nos hizo ver que mucho de lo que le prometió se quedó en promesas vacías, vanas, en lugar de mejorar su misma situación en Estados Unidos empeoró. Ahora, el hecho de estas políticas migratorias, de los aranceles, de la militarización de la frontera, mucha gente lo ve como una amenaza, no solo para México, sino para América Latina y el mundo entero. Entonces, estas políticas proteccionistas en realidad hacen mucho daño a los consumidores y su política exterior migratoria y monetaria también hace daño. Entonces, nosotros en lugar de creer en un mesías político que va a venir y cambiarlo todo, pensamos en términos de sistema. El sistema que propone Donald Trump ¿es uno distinto o es el mismo? ¿Las leyes que él propone son distintas o son las mismas? ¿Las personas que van a estar en el poder son distintas o son las mismas? Y cuando vemos que el sistema sigue siendo el mismo, que las leyes siguen estando en contra del libre mercado, de la desregulación, y que van a abonar el proteccionismo, la regulación de los mercados, pues en realidad no vemos un cambio de sistema, sino es el mismo. Entonces, la invitación es no caer en la trampa del mesianismo político y pensar que detrás de esos líderes carismáticos va a estar la solución a los problemas de los países y hay que imitarlos. Sin embargo, hacer un análisis muchas veces detrás de esos grandes discursos carismáticos, populistas, se esconden muchas contradicciones, se esconden grupos y personas con intereses contrarios a las familias, contrarios a lo que queremos en una defensa real, auténtica de la vida, la familia, la libertad. Y pues para muestra hay muchos botones que en su momento se llamaron conservadores y derecha buena, sin embargo, muchas veces caen en una derecha mala, como en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que tremendo que Lula da Silva le haya ganado en las elecciones, que en su momento Jair Bolsonaro haya tenido el poder en sus manos, haya tenido la oportunidad de hacer las políticas, las estructuras, las reformas estructurales que se necesitaban en Brasil y no las haya hecho y haya quedado tan mal con promesas vacías que haya retornado al poder alguien como Lula da Silva. Entonces, es importante, y con esto termino esta transmisión, apostemos por soluciones realistas, profundas, ambiciosas. El éxodo de nuestros migrantes mexicanos continuará. La necesidad de escapar de circunstancias de pobreza, de inseguridad, de injusticia en nuestro país continuará, porque aquí en México no ha habido ningún cambio de sistema, como no lo ha habido en Guatemala ni en muchos países de América Latina donde gobiernos izquierdistas están en el poder. Entonces, están migrando a un país donde ellos consideran que tienen mejores condiciones de vida, puesto que el pago por hora, el pago por jornada laboral es mucho más alto que el que es en nuestro país. Y, sin embargo, mientras nosotros como país no arreglemos todas las problemáticas que tenemos en casa, pues seguirán arriesgándose nuestros migrantes mexicanos
y latinos para ir a buscar mejores condiciones de vida. Entonces, esas políticas migratorias, pues sí, le pegarán y duro a muchas familias que están dependiendo de las remesas de sus familiares en Estados Unidos, y con todas estas restricciones, pues muchos de ellos tendrán que ser deportados junto con sus hijos. Entonces, nosotros como liberales clásicos queremos soluciones profundas, ambiciosas, realistas, no sopas maruchan que cambien de un día para otro la realidad. Va a costar tiempo revertir todo el daño que se ha hecho en su momento con malos gobiernos en nuestros países, pero consideramos que es posible y que si tomamos conciencia y si tomamos acción como familias, como ciudadanos, como individuos, hacia el camino del cambio de sistema, será posible. Pero esto es gracias a que podamos tomar acción y que lo hagamos desde ahora. Yo le agradezco mucho a las personas que están en esta transmisión. Vamos a saludar a Jorge David Chapas. Dice, felicitaciones, Aleida. Gracias, estimado Jorge. Dice Esmeralda, saludos, estimada maestra Leida Paredes, valiosa exposición. Muchas gracias, Esmeralda, preciosa. Dice también aquí, en Costa Rica me dicen, aquí se gana bien, pero se paga todo caro. Yo les digo lo que no les dicen al pueblo del elefante estatal, nacional e internacional, y su socialismo es ese pago caro que hace el pueblo que vive ajustado día a día. Pues sí, estimada Esmeralda, un saludo y un abrazo hasta Costa Rica, que es un país que también padece lo mismo que padecemos en México, en Guatemala, en América Latina, con tantas regulaciones al mercado y con tanta, pues sí, falta de políticas públicas que nos inviten a ser libres en todo sentido. Les agradezco mucho a los que estuvieron en esta transmisión y los dejo con un video que nos muestra las 5 reformas que proponemos en Liberemos México. Los invitamos a que nos sigan en sus redes sociales, en las redes de Liberemos México, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Nos seguimos en contacto y con mucho gusto leeré sus comentarios y preguntas de esta transmisión. Hasta la próxima.